Señor, la guerra es mala y bárbara. La guerra, odiada por las madres, las almas entigrece. Mientras la guerra pasa, ¿quién sembrará la tierra? ¿Quién segará la tierra que junio amarillece? Es bárbara la guerra, y torpe, y regresiva, porque otra vez a Europa esta sangrienta racha que ciega el alma y esta locura acometiva. ¿Por qué otra vez el hombre de sangre se emborracha? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tiempo de esperanza. Como veis, acabo de leer unos versos, 2 estrofas del poema España en paz de Antonio Machado, nuestro gran poeta, que escribió precisamente al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el 10 de noviembre de 1914, en Baeza. Y es que en el programa de hoy vamos a hablar de la guerra de Ucrania, esta guerra que afecta sobre todo al pueblo ucraniano, pero que también está teniendo tanta repercusión en Europa y en todo el mundo. Y lo vamos a hacer con José Moreno Berrocal. Hola, Pepe. Hola, Virtudes, encantado de estar de vuelta con vosotros. Igualmente. ¿Qué opinas, para empezar, de estos versos de nuestro gran poeta Antonio Machado? Bueno, me llama curiosamente la atención el hecho de que la guerra que se está refiriendo a Antonio Machado, la Primera Guerra Mundial, fue conocida como la guerra que pondría fin a todas las guerras. Y vemos curiosamente cómo no ha sido así. Después de esta Primera Guerra Mundial vino la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y por no hablar de todos los conflictos que desde entonces pues, han desangrado a la humanidad. Por tanto, estamos ante una realidad de lo que es la misma esencia de la caída del ser humano en el pecado que se manifiesta en esa guerra, según nos dirían las escrituras. Pero me llama la atención, ¿no?, la relevancia que tiene el poema machadiano, en el sentido de que es capaz de identificar esos elementos comunes, ¿no?, que tienen todas las guerras, y que nos recuerda pues, otro gran texto del Antiguo Testamento, uno de mis libros favoritos, que es el libro de Eclesiastés, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, es verdad. ¿Y hay entonces un pasaje de la Biblia que incida en el tema de la guerra? Sí, la verdad es que existen muchos pasajes a los que podríamos aludir, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, la epístola de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de José y María, que fue también pastor en Jerusalén. En su epístola, en el capítulo 4, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y por tanto nos está mostrando ese fondo que hay en la naturaleza humana por causa de nuestro propio pecado, y que es la raíz profunda de todo conflicto y toda guerra. Pero realmente el pasaje que yo creo que puede iluminarnos acerca de esta realidad de la guerra sería, en primer lugar, todo lo que es el comienzo de la Escritura, ¿no?, el libro de Génesis, cuando Machado ahí alude a las madres, y me parece que es una alusión tremenda, ¿no?, porque tenemos que intentar ponernos en el lugar de las madres, ¿no?, que han perdido a sus hijos, ¿no?, como soldados en esta terrible guerra. Pues vemos, y pensaba, ¿no?, en alguien como Eva, ¿no?, que nos habla el relato de la Escritura, ¿no?, en los comienzos, como pues, Caín mata a su propio hermano Abel, ¿no? Y estaba pensando en Eva, ¿no?, en cómo se sentiría ante un acontecimiento como esa guerra fratricida que hay entre estos dos hermanos, y que en un sentido pues, nos está recordando justamente lo que es esta misma guerra, porque los ucranianos y los rusos están íntimamente relacionados. Ambos, por ejemplo, lucharon contra el agresor nazi en la Segunda Guerra Mundial, combatieron contra un común enemigo, y ahora vemos cómo se están desangrando entre ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues también pienso que hay otro pasaje que sea interesante, el del apóstol Pablo, cuando está en Atenas,
y nos dice que, bueno, Dios ha hecho a todo ser humano a su imagen y semejanza, y llevamos esa misma sangre, todos y cada uno de nosotros. Entonces, en un sentido, toda guerra sería un enfrentamiento fratricida entre hermanos. Sí, Machado, lo que acabo de leer, Machado escribe que el hombre de sangre se emborracha, porque la guerra es el derramamiento de sangre de otros seres humanos. Es su muerte violenta, es terrible, ¿no? Efectivamente, y bueno, es lo que enseña este texto al que estaba aludiendo en Génesis en el capítulo 4, cuando dice el texto desde el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Me llama poderosamente la atención, ¿no?, esta constante referencia a la sangre derramada, ¿no? Dios le pregunta a Caín realmente acerca de la realidad del hecho de que él es responsable por su propio hermano. Él quiere eludir esa responsabilidad hacia su propio hermano, pero le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por tanto, tiene que ver con ese asesinato de su propio hermano, y la evidencia de esa violencia desatada contra su hermano es ese derramamiento de la sangre. Y lo que está realmente incidiendo el texto es en esa responsabilidad que Dios pone sobre todo ser humano con respecto a su propio prójimo. Entonces, la tragedia de la guerra es el hecho de que todos somos responsables, ¿no?, por la vida de otros, y vemos cómo se está derramando la sangre del prójimo. Entonces, aquí vemos cómo de alguna manera Caín está buscando excusarse delante de Dios, como si él no tuviera nada que ver con su propio hermano. Sí. Y esto es lo que vemos curiosamente en el fenómeno de la guerra, ¿no? Hay un libro muy interesante de Michael Walzer, que es uno de los libros clásicos sobre la guerra, se llama Guerras justas e injustas, y en este libro, que analiza todo tipo de guerras en la historia de la humanidad, Walzer llega a una conclusión muy interesante, y es el hecho de que lo que es un elemento común a todas las guerras es esa excusa, ¿no?, de las partes, ¿no? Lo vemos hoy en día, incluso en esta guerra, ¿no?, como los rusos de alguna manera están buscando algún tipo de excusa, o buscaron excusas para invadir Ucrania. Entonces vemos cómo hay un sentido en todo ser humano de que tiene una responsabilidad, ¿no? Y esto es lo que la Escritura llama esa conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y cuando buscamos excusarnos, ¿no?, estamos mostrando realmente la realidad de esa conciencia de la que habla la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 2, habla de esta voz de nuestra conciencia que nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Y en ese sentido, Michael Walzer dice claramente cómo se ha roto el derecho internacional en esta invasión de Rusia de Ucrania, porque Ucrania es una nación libre y soberana, y lo vemos también, dice Michael Walzer, en el hecho de que los ciudadanos de Ucrania están dispuestos a dar incluso su vida por su propia patria. Pero esto está incidiendo en esa realidad, ¿no?, de que en el día del juicio final también la Escritura nos habla de que en aquel momento pues todos tendremos que dar cuenta de nosotros mismos, pues habrá esa apelación a esa responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y que testimonio es el testimonio de nuestra propia conciencia. Bien, vamos a ver ahora un vídeo musical que ya veíamos en el programa anterior, pero creemos que es oportuno volverlo a ver. Es uno de nuestros favoritos, Maravillosamente protegidos, un poema musicado compuesto por Dietrich Bonhoeffer, precisamente cuando estaba en la cárcel, porque fue encarcelado y asesinado por el régimen nazi.
Bien, Pepe, ¿algo más nos quieres aportar, decir sobre este tema tan de actualidad, pero tan doloroso, tan triste de la guerra? Bien, la mención que la Escritura hace constantemente de la sangre derramada y que está claramente expresada en este poema también de Machado, pues me hace pensar en otra sangre, ¿no? Y curiosamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pues hay una referencia a la sangre de Abel, pero a otra sangre también. Y dice así en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador que hay entre Dios y los hombres, el único al que podemos acudir, porque es el único que es al mismo tiempo Dios verdadero y un hombre perfecto. Y es por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario que nosotros ahora podemos acercarnos a Dios. Por eso dice el autor de esta epístola que habla mejor que la sangre de Abel. ¿En qué sentido está diciéndonos esto? Está diciendo que la sangre de Abel pues clama por justicia, ¿no? Justicia para Abel, para esta víctima de la furia fratricida de Caín. Pero en el caso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos muestra es que esa sangre precisamente está hablando de perdón para nosotros que somos culpables, ¿no? Porque Cristo Jesús murió precisamente para que personas como nosotros, que hemos roto la ley de Dios, podamos ahora, por medio de su sacrificio, acercarnos en paz delante de Dios. La Escritura habla de Jesucristo como el príncipe de la paz, pero esa paz ha venido a ser posible porque Él estuvo dispuesto a llevar sobre sí como un sustituto el castigo que nosotros merecíamos por nuestro propio pecado. Por eso habla de esa sangre que habla mejor que la sangre de Abel, en el sentido de que si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, pues siempre podremos invocar la sangre de Cristo Jesús derramada a nuestro favor delante de Dios. Y esta es, dice la Escritura, la única manera en la que cualquiera de nosotros puede venir delante de Dios. Es verdad, quizá no nos pueden acusar a todos de grandes crímenes, ¿no? Pero todos y cada uno de nosotros somos culpables delante de Dios y la única manera en la que podemos ser absueltos es por medio de esa confianza en esa sangre que fue derramada y que habla a favor de pecadores como nosotros. Y por tanto, esa es la pregunta que tenemos que hacernos, si estamos confiando en esa sangre vertida en el Calvario para venir delante de Dios, para el perdón de nuestros pecados y para recibir también la vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo esa sangre pues tiene una referencia universal. Es muy interesante como la Escritura no solamente nos habla de esta confianza personal en Cristo Jesús que podemos ejercer para nuestra propia salvación, sino que nos habla de un futuro glorioso que ha de venir y que la Escritura, curiosamente, pues lo presenta en términos de ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Y nos habla, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 2 acerca del futuro y dice, lo presenta de esta manera: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y me llama poderosamente la atención, como digo, el hecho de que ese futuro que nos espera, ese futuro glorioso que vendrá con la segunda venida de Cristo Jesús a este mundo, tiene que ver, y es descrito aquí como una ausencia de guerra, de conflicto. Esto muestra que la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Príncipe de la Paz, es una obra que tendrá unas consecuencias no solamente aquí y ahora, sino también por toda la eternidad. Por tanto, cuando contemplamos una guerra, un conflicto tan terrible como el que estamos viendo en Ucrania y que nos afecta a todos, de alguna manera, pues hemos también de pensar que es por medio del mensaje de Jesucristo que se va a instaurar esa paz finalmente, por la confianza en aquel que vino precisamente para traer esa paz entre las naciones. Gracias, Pepe, por estar con nosotros y por hacernos pensar en esta profundidad que nos ofrece la Escritura, también sobre nuestra condición humana, sobre la guerra, la situación que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, os animamos a leer
y a estudiar las Escrituras. Como hemos visto, la palabra de Dios, el tema principal es la salvación en la persona del Señor Jesucristo, que ya hemos dicho, y nos lo dice la Escritura, que es el príncipe de paz, el que nos reconcilia con Dios y el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te animamos a ir a las Escrituras. Y también te invitamos a asistir a nuestras reuniones. Las tenemos los domingos a las 11:30 de la mañana con una escuela bíblica para niños y a las 6 de la tarde. Ya sabéis que la Iglesia Cristiana Evangélica se encuentra en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital La Mancha Centro, y también que podéis consultar nuestra página web iglesiadealcázar.es. Si queréis ver algunos de los programas que han sido ya emitidos, podéis mirar a nuestro blog tiempodesperanzatv.blogspot.com.es. Gracias por vuestro interés y vuestro apoyo y gracias por estar con nosotros en este programa. Y os esperamos en el próximo de Tiempo de Esperanza.